Bueno, pues si queréis empezamos. Mi nombre es Armando Lozano y soy el director aquí de esta casa. Y nada, es una alegría tener aquí con nosotros a Juan Carlos Rachandani, Krishna Kripa Dasa. Es un amigo de aquí, nos conocemos de unos años y siempre es una alegría porque su forma de presentar el hinduismo es, por un lado, sencillo, divulgativo, fácil, no intenta inventar la rueda cósmica o algo así, sino que es, digamos, aceptable. Y por otro lado, yo sinceramente, lo dije esta mañana en un acto que tuvimos, creo que hay muy pocas personas en España que hacen una labor divulgativa del hinduismo tan grande como Juan Carlos, que le ves en todos sitios, por todas partes, ahí dando, es decir, que tiene pasión, tiene aguante, ¿eh? Es decir, sea como sea, pero él está ahí tratando de comunicarnos las lecciones que podemos aprender del hinduismo. En este caso, es curioso que el libro se llame Lecciones del Camino Eterno, Sanata Dharma entre la materia y el espíritu, es decir, esas lecciones que son eternas, que están en todos los grandes caminos espirituales y, por supuesto, en este gran camino que es el hinduismo. Juan Carlos es autor de bastantes libros. Es también presidente de la Federación Hindú de España. Vive en Ceuta, es una ciudad multicultural y multitodo, con lo cual ahí sí que, digamos, se vive la multiculturalidad de una forma natural. No tienes que hacer congresos para nada, sino que ya la tienes en el día a día. Y además es vicepresidente de la Federación Hindú de Europa. Entonces, bueno, es un honor estar con él esta tarde. Espero que primero tú vas a hacer una presentación del texto y luego, si tenéis algunos comentarios, algunas preguntas, y los que queráis, tenemos ahí el famoso libro calentito, recién salido del horno, para los que os atreváis y queráis comprarlo. Gracias y te damos un aplauso. Empezamos por ahí. Om Ajnanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurumilitam Vyena Tashmai Shri Gurave Namaha. He nacido en la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual me ha abierto los ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis respetos. Asato ma sadgamaya, tamaso ma jyotirgamaya, mrityu ma amritangamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Llévame de lo ilusorio a lo real. Llévame de la oscuridad a la luz, llévame de la muerte a la inmortalidad. Om, paz, paz, paz. Namaste, muy buenas tardes a todos. Como decimos en la India, Suswagatam, sean todos bienvenidos. Y bueno, y agradeceros ante todo, sábado a las 7 de la tarde, partido de España, 30 grados de calor. O sea, ya más obstáculos no nos podrían poner, pero como oramos al Señor Ganesha, que es aquel que elimina los obstáculos, pues bueno, aquí tengo la fortuna de estar con vosotros. Como dijo Armando, el motivo principal que yo he venido a Madrid este fin de semana era porque esta mañana tuvimos un encuentro interreligioso que organizaba, bueno, aquí se organiza aquí en Espacio Ronda sobre la paz, ¿no? Y bueno, pues yo he venido a aportar la cosmovisión del hinduismo sobre cómo alcanzar la paz. Y bueno, el hinduismo lo primero que te dice que la paz la tiene que alcanzar primero uno mismo, ¿no? O sea, yo no puedo pretender tratar de alcanzar o abogar por la paz mundial cuando mi mente no está en paz conmigo mismo. Tengo que empezar a trabajar, hacer un trabajo interior conmigo mismo. Cuando yo esté en paz conmigo mismo, tengo que probar pues con mis seres queridos, los más allegados, mi trabajo, mi comunidad, etcétera. Y así como vamos haciendo una influencia positiva en ese estado de paz o de quietud mental, ¿no? Y aprovechando esa visita dije, bueno, venga, pues vamos a presentar el libro. Sabíamos todos los obstáculos que había, pero aún así creo que es importante, o al menos para mí, presentarlo en Madrid, la capital, ¿no? Y bueno, en este sitio donde a mí se me trata tan bien. Y bueno, voy a pasar un poquito, quiero hablar un poco, una introducción, un poco sobre lo que es realmente el hinduismo, lo que no es. Luego voy a leer
un par de historias del libro, ¿vale? Voy a explicar un poquito el contenido del libro y por qué surge la idea, etcétera. Entonces, bueno, como decía en la introducción Armando, yo soy natural y vivo en la ciudad de Ceuta. Pues para venir aquí he tenido que coger un ferry, un helicóptero, un tren, un metro de cercanía, el tren de cercanía y el metro, ¿vale? O sea que menos el elefante he cogido todo por tierra, mar y aire, que eso también tiene su mérito. Y luego tengo que volver a hacer todo lo mismo mañana para regresar a Ceuta, para volver de nuevo otra vez a Madrid el jueves día 20. O sea que imaginaros, me paso la vida entre aeropuertos, puertos y estaciones de tren, ¿no? El libro Lecciones del Camino Eterno hace una referencia de que todas las personas a lo largo de nuestra vida, en esta vida y en otras, porque el hinduismo, una de sus características específicas es el creer en la reencarnación, ¿no? Es decir, ni esta es nuestra primera existencia, ni es la última. Lo eterno es el alma, lo que muere cuando muere una persona es su cuerpo físico, pero su alma sigue eternamente viva y pasa a otra existencia, y ahí entra en juego una palabra que hoy en día se ha vuelto parte del léxico español, que es la palabra karma. Karma, acción, reacción. Las acciones buenas tienen reacciones buenas, las acciones malas tienen reacciones malas, y esto es lo que, digamos, premia o condiciona nuestra siguiente existencia. Entonces, las lecciones del camino eterno quiere decir que son lecciones que nos ayudan en ese camino, bien, ese camino que el alma eterna va a continuar. Y uno piensa, bueno, pero nosotros siempre vamos a estar reencarnando, nunca tiene un fin, ¿no? Porque, por ejemplo, las religiones abrahámicas hablan de la resurrección, no de la reencarnación, resurrección, el día del juicio final. Y el hinduismo y el budismo hablan de reencarnación, o sea, el alma siempre es la misma, lo que cambian son los cuerpos. ¿Cuándo llega al final? ¿Cuándo termino de reencarnar? Bien, el alma es eterna, con lo cual nosotros podemos estar reencarnando durante muchas vidas, y eso en esa eternidad puede ser un abrir y cerrar de ojos. Bien, y lo que se pretende es que esto te ayude a crecer como persona, a evolucionar como persona. Se dice que a la Tierra no es que venimos como castigados, sino venimos como una guardería donde tenemos que aprender un poco a valorar lo que es la vida. Y estas lecciones pues son historias de una gran antigüedad que se transmitían primero de maestro a discípulo, bien, al principio casi de una forma hermética, luego fueron saliendo de los ashrams, de los monasterios, y se fueron compartiendo como parte de la educación de los niños, bien, y que hoy en día muchas de esas historias se cuentan todavía en la India. Varios de mis maestros, porque yo he tenido la fortuna de tener varios maestros en diferentes digamos, temas o diferentes escuelas del hinduismo, nos transmitían la enseñanza a través de estas historias. Bien, el ser humano tiene una tendencia, especialmente el ser humano, o sea, cuando está encarnado, bien, tenemos una tendencia a ser rebelde, a ir un poco a la contraria, bien, la naturaleza humana, que aparte, en parte es buena, porque eso ha hecho que el ser humano haya evolucionado y haya creado también muchos inventos y muchas cosas positivas, por esa falta de conformismo. Entonces los maestros a lo largo de los siglos han comprobado de que si tú le dices a una persona no hagas esto, la persona lo va a querer hacer. Bien, está la persona que sumisamente acepta la orden del maestro, y está el que siempre se va a rebelar. Entonces los maestros han comprobado, dicen, no, mejor contamos una historia, contamos una analogía, que la persona se sienta identificada, bien, o se identifique en parte, y al mismo tiempo le estás transmitiendo una enseñanza. Pero en vez de decirle de una forma directa esto sí o esto no, se lo hace a través de una historia, lo cual la persona lo puede digerir mucho mejor. Y así es como ha sido la formación clásica en el Gurukula, la escuela del maestro, bien, donde los niños desde pequeños le transmitían una serie de valores éticos y morales. Y que luego, pues sobre todo gente que ha ido de Occidente a la India y que ha estado que ha visitado la India por cuestiones espirituales más que turísticas. En la India hay varios tipos de viajes, ¿no? Está el que va por una cuestión espiritual,
Hay personas que van a hacer turismo, que está muy bien, que es muy lícito. A mí siempre me ha gustado mantener el equilibrio entre los dos, conocer lugares y no solamente templos, sino monumentos, etcétera. Y luego hay personas que van a otro viaje, al viaje psicodélico, ¿no? Porque, bueno, en la India todavía las drogas y demás siguen siendo relativamente baratas. Entonces, eso es lo que quieren alcanzar. En vez de tener esa visión de la divinidad, a través del esfuerzo, de la meditación, de la interiorización, quieren ir por la vía rápida a través del consumo de sustancias. Eso es algo que no es de nuevo, sino ya en los años 60 lo intentaron mucho, especialmente americanos, ¿no? Entonces, estas lecciones son de aplicación universal, que sí, beben y nacen en el Sanatana Dharma, que es el nombre original del hinduismo. Dharma significa deber. Todas las personas tenemos una serie de deberes en esta vida. Está el Swadharma, que quiere decir el deber temporal, el deber que yo puedo tener con mis padres, el deber que yo puedo tener con mis hermanos, con mis hijos, con mi comunidad, con mi familia. Esos son temporales porque duran un tiempo. Y Sanatana significa en sánscrito aquello que no tiene ni comienzo ni fin, aquello que es eterno. Entonces se dice que es el deber eterno del ser humano, del alma, conectar con la divinidad. Bien, a través de, por ejemplo, la práctica del yoga, no es solamente hacer posturas, asana, sino a través del yoga lo que se pretende es unir cuerpo físico, mente y alma con el alma suprema. Bien, el camino del yoga, no como está ahora mismo descafeinado o como en muchos lugares se le quita la parte espiritual. Si al yoga le quitamos la parte espiritual, ¿qué ocurre? Que es un tipo de gimnasia más, ¿no? Está la gimnasia sueca, la gimnasia romana, pues la gimnasia de la India. Bien, entonces, ¿qué es lo que diferencia el yoga de otros tipos de disciplina? Pues que tiene un aspecto físico, trabajar el cuerpo a través del asana, pero tiene el control de la respiración, la interiorización, la meditación, siempre con una finalidad espiritual. Entonces, luego, ¿por qué dice el subtítulo de Sanatana Dharma entre la materia y el espíritu? Porque lo que mi idea es, a lo largo de mis 40 años de práctica, es tratar de mantener ese equilibrio entre la materia, o sea, nos ha tocado, estamos viviendo ahora en este mundo material, bien, y el espíritu. Ir hacia un extremo o hacia el otro, ser excesivamente materialista o hacer una renuncia por completo, que hay personas que están capacitadas para hacerlo, y vivir toda completamente una vida espiritual, pues también tiene su riesgo, ¿no? A mí siempre me ha gustado vivir en la sociedad por si yo quiero aportar algo positivo, yo quiero aportar un cambio a la sociedad, que pueda hacerlo desde dentro, ¿no? Yo puedo vivir en un monasterio, un ashram, y veo el mundo desde otro, con otros ojos por la seguridad que me transmite ese entorno donde yo vivo. Pero es mejor si lo puede hacer desde la propia sociedad y conoce cuáles son las inquietudes, los desafíos que tienen las personas, ¿no? Entonces, Lecciones del Camino Eterno, el Sanatana Dharma, entre la materia y el espíritu, es una recopilación de historias, bien, 18 historias que han transmitido mis maestros de forma oral, bien, especialmente en la lengua inglesa, porque cuando vamos estudiantes, aunque yo soy de padre indio, pero a mí los maestros me han considerado como que yo era más occidental, pues nos han transmitido esa enseñanza en inglés, bien. Entonces, esa historia, y aquí tenemos la persona que se ha encargado de muchas de las traducciones, Monse, que ha venido desde Galicia, muchas gracias por venir, que ha ayudado pues con todo el tema de las traducciones. Y luego está el aspecto, la enseñanza. Bien, la enseñanza yo he bebido especialmente de dos textos sagrados, de la Bhagavad Gita, que es el texto principal del hinduismo. No es el texto único, porque nosotros tenemos los Vedas, las Upanishads, los Puranas, pero la Bhagavad Gita recoge todo el saber del hinduismo en un solo libro. La naturaleza del alma, quién es Dios, cómo podemos acercarnos a Dios, cuáles son los diferentes tipos de personas, bien, habla de las diferentes gunas o cualidades de las personas. Hay personas que están en la modalidad de la bondad, otros en la modalidad de la pasión, otros en la modalidad de la ignorancia, cómo cada persona, de acuerdo a su naturaleza, debe de elegir un camino diferente para llegar a la divinidad. Bien, la Bhagavad Gita habla de Bhakti Yoga, el yoga de la devoción, el yoga del amor, para aquellos
que son más de carácter emocional. Otra persona necesita hacer karma yoga, quiere decir trabajo desinteresado, renunciar al fruto de tu trabajo. Bien, es una forma de meditación en Dios. Me viene a la mente, por ejemplo, Vicente Ferrer. Vicente Ferrer, una persona que va a la India, primero con una idea de evangelización, porque va con los jesuitas, pero luego se da cuenta que dice, pues estas personas ya tienen su espiritualidad, no tengo que cambiarlo. Tengo que ayudarle, darle una oportunidad para que se puedan desarrollar como personas. Entonces hace esta serie de obra social, y eso es karma yoga. Bien, porque tú renuncias a tu trabajo. Todos esperamos un fruto de nuestro trabajo, y es algo muy lícito. La espiritualidad nunca debe de estar reñida con el dinero. Bien, el dinero tiene su importancia, hay que darle la importancia que tiene. Lo que no hay que hacer es ni obsesionarse ni darle un mal uso al dinero. Entonces, hay personas que necesitan karma yoga para realizar a Dios. Otra persona necesita bhakti yoga, el yoga del amor. Otra persona necesita jnana yoga, el yoga del conocimiento, a través de la lectura, de los libros, del estudio. Bien, otra persona necesita dhyana yoga, el aspecto de la meditación en Dios. Yo pienso que, y muchos maestros han dicho, que hay que hacer un yoga integral que tenga un poco de todo, que tenga devoción, que tenga conocimiento, que tenga trabajo desinteresado y que tenga meditación. Bien, entonces, de ese texto tan importante, la Bhagavad Gita, pues prácticamente doy las enseñanzas al final de cada historia. Y también doy algunas del Bhagavad Purana, que es otro texto sagrado, y en muy contadas ocasiones de otros textos quizá menos conocidos, pero que yo entiendo que era bueno que tuviera ese respaldo de la escritura. Porque el libro no es lo que piense Juan Carlos Ranchandani, sino el libro es que yo simplemente soy el transmisor de una tradición espiritual que se remonta a muchos siglos, ¿no?, de antigüedad. Y el libro también, otra cosa que pretende, no es un libro de autoayuda, ¿no?, que ya hay muchísimo en el mercado, sino es un libro para que la persona aprenda bien de cómo puede salir de los problemas. Y al mismo tiempo hablo de en este libro, de 18 cualidades que tenemos los seres humanos. Bien, como el amor, el perdón, el arrepentimiento, trabajar en conjunto, en equipo, la cooperación, diferentes cualidades que nos ayudan, que están innatas en nosotros, pero que a veces no la tenemos desarrollada. Entonces este libro lo que pretende es eso, ayudar a que una persona desarrolle también otro instrumento como la humildad, la compasión, por supuesto, el pensamiento positivo. Todo esto respaldado pues con historia y con lecciones del camino. Entonces, por ejemplo, algunas historias he respetado un poco como aparece originalmente, porque son historias que aparecen geográficamente en la India, muchas de ellas historias ambientadas en épocas medievales, en épocas donde la India había príncipes, reyes, etcétera, y otras historias las he adaptado por completo al contexto español, ¿no? Aparecen ciudades de España, personajes que tienen nombres españoles, porque lo que pretendo tampoco es una culturización o un adoctrinamiento de la cultura de la India, sino que la persona aprenda la esencia, o sea, pueda sacar el beneficio del valor de esa enseñanza y que se le haga más cercana. Habrá personas que les guste más la historia de la India y otras que les siga gustando las historias que están ambientadas en España. El libro, bueno, pues cuenta con el prólogo de Swami Rameshwarananda Giri Maharaj, que es un maestro espiritual hindú, español, que tiene un ashram, un monasterio importante en Cáceres, en Extremadura, y que bueno, también tiene varios templos que él dirige que están en la India. Y bueno, él es colaborador de la Federación Hindú de España y también participamos mucho en el tema del diálogo interreligioso, del cual somos firmes defensores y participantes. Y él ha tenido, bueno, pues a pesar de ser una persona muy, muy ocupada, de hecho él no ha podido venir a la presentación porque está ahora mismo en Brasil, pero viene dentro de unos días, ha
escrito el prólogo del libro, ¿no? En la introducción hablo un poco de la figura del sacerdote hindú, ¿no? Porque el concepto que a veces se tiene en España de sacerdote es muy diferente del hinduismo, ¿vale? La palabra sacerdote hindú no es una palabra correcta exactamente, en el sentido de que lo que tratamos de hacer es una aproximación a la cultura occidental, en este concreto la cultura española, de la persona entienda el trabajo que yo desarrollo, ¿no? En sánscrito se llama puróhita. Bien, en el hinduismo hay dos tipos de sacerdote: árchaka, aquel que solamente sirve en el templo, sirve a la imagen en el templo y que no hace ningún tipo de otro trabajo, simplemente está en el templo adorando a la divinidad. Y luego está puróhita, que soy yo. Puróhita quiere decir aquel que hace los sacramentos, los samskaras, sacramentos o ritos de paso del hinduismo. Como pueden ser, yo hago ceremonias de boda para casar una pareja, hago ceremonias funerarias cuando toca, hago ceremonias para poner el nombre de un niño, hago ceremonia para una persona adulta que quiere entrar en el hinduismo y quiere recibir el nombre hindú, pues hago la ceremonia. Y ese es, digamos, un poco el trabajo de sacerdote. Otra de las grandes diferencias, el sacerdote hindú está casado, o debe de estar casado, como estoy yo, y no tiene un voto de celibato. Bien, en el hinduismo el celibato solamente lo tienen aquellos que son o sannyasi, es decir, swami, o aquellos que son brahmachari, que lo veréis porque van vestidos siempre de color naranja, que no es este color, sino es un color ocre, un color diferente, un color como azafrán, ¿no? El hinduismo lo que propugna es la vida en familia, y también te dice que una persona puede alcanzar el reino de Dios o la iluminación, como lo queramos llamar, estando en una vida de familia. Te dice que es más complicado, te avisa antes, ¿no? Para que luego no digáis que me arrepiento. Mi maestro me decía, ¿no? Yo hasta los 25 años fui célibe, y a los 25 años, cuando yo le dije que yo me quería casar, que no me casé inmediatamente, pero bueno, tardé unos años, me dijo, bueno, tú piénsatelo varias veces, que la vida de casado es complicada, ¿no? Y es verdad, sí, tiene muchas cosas buenas y como todo, ¿no? Y también tiene sus cositas negativas. Lo importante es saber mantener el equilibrio en todo, ¿no? Por ejemplo, como decimos, que yo tenga mi paz y esa paz la pueda transmitir y recibir de la pareja. El libro tiene 18 ilustraciones, bien, porque no fuera solamente letras, sino que bueno, tuviera una ilustración por capítulo. Y yo he seleccionado un par de historias no es que para mí sean las mejores, ni que las más me gusten, sino he elegido dos historias que yo entiendo que son importantes. El libro, al ser 18 historias independientes, lo podéis empezar a leer si queréis por el final, ¿vale? Porque ninguna historia está relacionada con la otra. O sea que podéis leerlo como queráis. Un poquito de agua. Bien, por ejemplo, el capítulo 13 habla de una historia que se llama ¿Quién es más compasivo? Bien, porque destaca de la cualidad humana la compasión. La compasión en sánscrito se llama karuna. Bien, entonces, ¿quién es más compasivo? Entonces, un día, un discípulo le preguntó a su maestro, a su gurú, que se encontraban a orillas del río Ganges, bien, le pregunta, maestro, ¿me puede explicar qué es la compasión? Entonces, a la hora de tú transmitir una enseñanza, puedes decírselo directamente, o como yo explico, a través de una historia y a través de la percepción de los sentidos, a través de la observación. Entonces, el maestro le dice, ¿ves aquel mendigo que está ahí? Porque en la India, cuando uno va a los lugares santos, por ejemplo, donde pasa el río Ganges, al mismo tiempo que hay personas santas, hay engañadores, bien, hay mendigos, porque sabe que que la tradición hindú dice que si una persona da una donación en un lugar santo, ese crédito piadoso se multiplica. Entonces, sabe que la gente va a ir. Entonces, también eso atrae mendigos, charlatanes, y también hay gente fidedigna, por supuesto. Entonces le dice, ¿has visto ese mendigo que está ahí? Y le dice el discípulo, sí, claro que lo veo. Y entonces le dice, bueno, fíjate en la mujer
que va a pasar ahora por delante de él. Bien. Entonces, era una mujer así, con un sari, ¿no? Una ropa así muy opulenta, muy lujosa. Y le dice el discípulo, obsérvala con cuidado, ¿no? Entonces pasa la mujer y le echa una moneda. Bien, dice, ¿has visto qué es lo que ha hecho la mujer? Y dice, sí, le ha dado una moneda. Y dice, y tú observas al mendigo. Y el mendigo se pone contento, ¿no? De que le dan la moneda. Ahora dice, ¿ahora tú ves ese hombre que se está bajando de un carro? Dice, sí. Entonces bajaba un hombre como un terrateniente, digamos, como si en Europa un conde o algo así, se baja y venía con el criado, con el paraguas y demás, y le da 5 monedas, pero se las da de una en una, y haciendo que sonaran el cuenco. ¡Ting! 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 Entonces todo el mundo le miraba y todo el mundo, muy bien, tocándole las palmas y tal, ¿no? Riéndole la gracia. Dice, ¿ha observado el comportamiento de ese hombre? Sí. ¿Y qué cara tenía el mendigo? El mendigo estaba súper contento, le ha dado 5 monedas, ¿vale? Y ahora dice, mira, ¿tú ves ese muchacho que va por ahí? Iba un muchacho con una bolsa colgada al hombro y llevaba un ramo de flores en la mano. Pero flores que no había comprado, sino que la había recogido de algún campo, ¿no? Y el muchacho, cuando pasa por el mendigo, le tira una flor y se va cantando. Le dice, ¿ha observado el niño? Y dice, sí. Y entonces le pregunta al maestro, bueno, ¿y para ti cuál es el más compasivo? Dice, pues el más compasivo el que le dio 5 monedas, ¿no? Dice, no, ese le dio 5 monedas, pero se las tiró de una en una y haciendo ruido para que la gente viera que le estaba dando una donación. Bien, porque ni siquiera se agachó, sino que las tiraba, tin, tin, tin. Dice, ese sería el peor de todo, el peor modo de dar caridad, cuando tú estás llamando la atención, ¿vale? Dice, bueno, pues entonces sería la señora, ¿no? Dice, no, porque la señora pasó y le tiró la moneda de una forma displicente, ¿no? Así como, venga, toma ahí, ¿no? Dice, entonces le estaba faltando el respeto al mendigo. Uno lo que quería era lucirse y el otro le está faltando el respeto. Y entonces le dice, entonces, ¿cuál es el más compasivo? Dice, el compasivo es el niño que le ha dado las flores. Dice, porque el niño ha salido a comprar algo que le habrá mandado la madre y por el camino ha visto unas flores que se la quiere llevar la madre, pero al final se la ha regalado al pobre. O sea, lo único que tenía se ha desprendido de ello. Entonces le dice el maestro, y ahora digamos viene un poco la enseñanza, le dice, bueno, viene un verso cito un verso en bengalí, que doy la traducción. Dice, con el mismo espíritu del poeta debemos de tratar de transformar nuestro corazón con el amor verdadero. En nuestra vida cotidiana se nos presentan momentos en los que alguien acude a nosotros para pedirnos ayuda. A veces actuamos de manera impulsiva por diferentes razones. Es bueno respirar hondo y después decirse a uno mismo que es una oportunidad para mostrar compasión e influir positivamente en su vida. Asimismo, se nos brindan muchas oportunidades para mostrar la verdadera compasión y transformar así el mundo con el poder de esa misma compasión, ¿no? Entonces, hay una serie de requisitos a la hora de mostrar la compasión, la humildad, es decir, que cuando damos una ayuda, una caridad, ya puede ser económica de otro tipo, hacerlo de una forma humilde. La tolerancia, bien, es importante el tema de la tolerancia, ¿no? Como tenemos que tener en cuenta, y aquí cito un verso de la Bhagavad Gita, que vivimos en un mundo temporal, donde las dualidades son temporales. En momento, ahora hace calor, luego hace frío, de pronto somos felices, de pronto somos tristes. Entonces tenemos que aprender a aceptar la dualidad y la temporalidad de todas las cosas. La importancia del perdón, bien, que es decir,
pasar por alto a veces las faltas y las ofensas que nos hacen los demás, que hoy en día el amor que podemos sentir por las personas también se demuestra con el perdón, no tampoco el perdón de haga lo que haga te voy a perdonar, ¿no? Sino porque muchas veces las personas necesitan recibir una lección también, ¿no? Cuando se equivocan continuamente, pero sí desarrollar esa cualidad. Y luego está el servicio desinteresado. Dice, este es un ingrediente muy importante para poder mostrar compasión, estar dispuesto a servir desinteresadamente para elevar a los demás. Es una expresión de amor y una manifestación de cómo damos sin esperar nada a cambio. Esto es el amor incondicional, tan puro como aquel que profesa una madre por su hijo. La forma en que lo trata es desinteresada y es un reflejo de su compasión, porque bueno, todas nuestras madres nos cuidan, ¿no? Atienden y luego muchos hijos, bien, incluso muchas veces sin nosotros darnos cuenta, somos a veces ingratos, ¿no? Entonces, esa es la compasión, está alineada a la hora de, por ejemplo, el ejemplo de la caridad, bien, que hay que saber darla en qué momento, de qué forma, sin humillar nunca al que recibe, y teniendo en cuenta, importante, y eso yo lo aprendí en la India, de que cuando se da caridad, en realidad me estoy ayudando también a mí mismo, no solamente al receptor, ¿no? Bueno, pues esa sería una de las historias, lo he hecho un poquito por encima, no tendréis que leerlo bien, con los personajes, los nombres, etcétera. Y otra historia interesante se llama El valor del amor, ¿vale? Que es el capítulo 17, que es la otra cualidad humana innata, es el amar. ¿Bien? Entonces dice, había una vez una isla en la que habitaban todos los sentimientos, ¿bien? Los sentimientos de las personas, y esto se basa en los sentimientos de acuerdo a la espiritualidad hindú, que son la felicidad, la tristeza, la vanidad, la abundancia, el conocimiento y el amor. ¿Bien? Entonces un día anunciaron de que la isla se iba a hundir. Y entonces al hundirse, pues claro, los habitantes que eran esos sentimientos tenían que ponerse a salvo. Y le daban una serie de horas como para que evacuaran la isla. Entonces, pues fueron cogiendo barcas, ¿vale? Y en cada barca se fueron metiendo, subiendo diferentes sentimientos. Entonces, todos se fueron, los sentimientos diferentes, ¿no? Se fueron subiendo las barcas, pero el amor resulta que no encontraba ninguna barca en la que subirse. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, ve a la riqueza. Bien, la barca iba a la riqueza, que la riqueza forma parte de la vanidad, y dice, oye, ¿por qué no me acerca? ¿Por qué no me lleva en tu barca? Y entonces la riqueza le contesta, mira, mi barca está llena de joyas valiosas y preciadas. Lo siento, pero aquí no hay sitio para ti. O sea, quiere decir que en lo material no hay sitio para el amor, ¿no? Entonces el amor llamó a otro sentimiento y le dice, venga, tú eres la vanidad, ¿no? ¿Por qué no me deja subir? Y dice, mira, mi barca está muy limpia, está muy ordenada, está muy hermosa. Si tú te subes aquí, me lo vas a estropear todo, ¿no? Quiere decir que muchas veces también en esa cualidad, digamos, en ese sentimiento, no hay espacio para el amor. Entonces el amor, viéndose ya desesperada que se iba a ahogar, le pide ayuda a la tristeza y le dice, bueno, tú puedes entender mis dificultades, por favor, llévame contigo. Y la tristeza le dijo, bueno, hoy me siento tan triste que necesito estar sola, con lo cual no te puedo llevar en la barca, lo siento. Entonces el amor empieza a preguntarse, bueno, ¿quién me va a echar una mano? Y entonces llegó un anciano, bien, un señor mayor, un viejecito en una barca, y aparecía como caído del cielo, porque nunca la había visto, no era de la isla. Y el anciano le dijo, venga amor, súbete a mi barca. Y la llevó hasta la orilla siguiente y la puso en un lugar a salvo. Entonces el amor le pregunta,
a las demás, dice, oye, que ninguna me habéis querido ayudar, este hombre mayor que me ha ayudado, ¿quién era? ¿Quién era el anciano que me salvó? Y entonces le dijo una, pues era él, le dijo, el conocimiento. La persona que te rescató, o sea, el conocimiento le contesta, la persona que te rescató es muy especial. ¿Sí? ¿Por qué? Dice, porque es el tiempo personificado. ¿Y por qué te salvó el tiempo? ¿Por qué se tomó la molestia de venir a rescatarme si yo no le pedí ayuda? Y le contestaron, el conocimiento le dijo, mi querido amor, eso es evidente, solo el tiempo valora las contribuciones, solo el tiempo comprende el valor real del amor. Nadie más lo hace. Dale tiempo y el amor se manifestará en el corazón de las personas. Es decir, que de todas las cualidades o sentimientos que había, finalmente el que le rescata el tiempo. Por eso nosotros tenemos el dicho en España, ¿no?, de el tiempo pone a cada uno en su sitio, ¿verdad? Porque al final que se da cuenta de que el amor es muy importante y muy valioso y que había que salvarlo, es el tiempo, ¿vale? Entonces muchas veces nosotros no nos damos cuenta del tiempo. A lo mejor el tiempo dirán, ¿se acuerdan la conferencia que dio Juan Carlos Ranchandani, que vinieron 8 personas? Dice, ojalá hubiera ido yo a aquella conferencia. Vale, y luego la historia, digamos, la remato, la enseñanza, con un verso, una estrofa del Srimad Bhagavad Purana, que es un texto también sagrado muy importante, donde hablo, por ejemplo, de cómo Dios, como Krishna, ¿no?, Dios personificado, cuando vienen a visitarlo a su palacio, a Dwarka, un lugar de la India que existe todavía, un lugar sagrado, y venía la gente a llevarle presentes, pero vino un amigo de su infancia que le traía solamente un poco de arroz, porque era muy pobre, y él prefirió recibirlo a él que al resto de las personas que le traían muchos presentes, porque lo que valoraba él era la relación de amor, la ofrenda de amor, más que la ofrenda material. Pues podría contar más historias, pero prefiero que la leáis vosotros, que saquéis las conclusiones. Al principio del libro, en la introducción, yo también comento que aunque estas historias son originarias del hinduismo, transmitidas de maestro a discípulo, pues una persona se la puede contar a cualquier otra persona, si le quiere transmitir un valor. Yo siempre digo que los valores no son patrimonio de ninguna espiritualidad en particular, ¿no? O el sufrimiento. Si una persona tiene dolor, bien, no hay un dolor hindú, un dolor musulmán, un dolor judío. El dolor es dolor, el sufrimiento es sufrimiento, para todos los seres igual. Entonces, a través de esta historia, lo que pretendemos, mi maestro decía, donde tú ves una chispa, abanícala para que de esos rescoldos salga el fuego. Es decir, todas las personas tenemos una chispa espiritual, un alma espiritual, y lo que tenemos que potenciar es que esa persona tenga su conciencia espiritual, ya sea en el camino del Sanatana Dharma o en cualquier otro camino. Lo importante es que la persona tenga una vida consciente del ser y una vida consciente de Dios. Bien, esa palabra que hoy en día está tan denostada o tan... No, yo me acuerdo que una vez me invitaron en un curso de formación de profesores de yoga, me dijeron, pero aquí no hables de Dios, ¿eh? Digo, hombre, pero si es que el yoga se creó para llegar a Dios, ¿no? ¿Cómo no voy a hablar de Dios? Entonces hoy en día esa palabra está como pasada de moda. Hoy en las mesas redondas que tuvimos en las conferencias hubo un señor que comentó, y que yo cuando asisto a un acto interreligioso no solamente vengo a exponer la cosmovisión del hinduismo, sino que yo aprendo de todos y cada uno de los ponentes, ¿no? Y me gusta tomar nota. Entonces el hombre dijo que él había estudiado la Declaración Mundial de los Derechos Humanos, bien, de 1948, había estudiado la Constitución Española y había estudiado otro texto, y que en ninguno de ellos aparecía la palabra amor. ¿Bien? La palabra amor parece como una palabra tabú, amor o Dios. No lo quieren incluir en los textos donde se habla de los derechos fundamentales, ¿no?, de las personas. Entonces la importancia de desarrollar esa actitud de amor por Dios y de amor por su creación. El hinduismo te dice que cuando
tú riegas una planta, si tú echas el agua en la raíz, se nutre toda la planta. El tallo, las hojas, las flores, porque esa es la raíz. Entonces la raíz de nuestra conexión divina es lo que tenemos que regar, lo tenemos que fomentar para poder ser felices. Si no, nunca vamos a ser felices completamente, porque nos va a faltar el reconectar. ¿Por qué reconectar? Porque en realidad nunca hemos estado separados de él. De invitar a la divinidad, llámalo Krishna, Jesús, Allah, eso ya cada uno es libre de hacerlo como quiera, invitarlo a ser parte de nuestra vida. La importancia de reconectar con nuestra esencia, porque nosotros no somos dioses, pero somos seres divinos, porque venimos de esa energía cósmica tan grande que es la divinidad, ¿no? Y esa es la diferencia, ¿no?, entre los seres humanos y los animales. Los animales se aparean, nosotros nos apareamos, los animales se defienden, nosotros nos defendemos, los animales comen, nosotros comemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos diferencia? Es viveka. Viveka en sánscrito significa el discernimiento, que tenemos la capacidad de diferenciar qué está bien y qué está mal. Por eso el hinduismo dice que a los animales no les afecta el karma. Bien, si un tigre se come a otro animal, a una vaca, es su naturaleza hacerlo, ¿vale? Es su instinto, pero el ser humano sí sabe qué está bien y qué está mal. Bien, una persona no puede decir, y la ignorancia no es un eximente. Es decir, una persona no puede decir, me salto un semáforo en rojo y cuando me para la policía, mire usted que yo no sabía que el rojo significa que me tengo que parar. No importa, usted tiene que recibir una multa, ¿verdad? Entonces lo mismo, la ignorancia no es eximente. Hay que cultivar una conciencia superior, sobre todo en esta época que estamos viviendo, Kali Yuga, en esta época de conflictos, ¿no?, donde podemos ver, tenemos 2 guerras a pocas horas de Europa, ¿no? Y tanto que la gente hoy en día habla mal de la espiritualidad, habla mal de la religión. Ni la guerra de Israel-Palestina, ni la guerra de Ucrania y Rusia no son por motivos religiosos. Bien, son motivos políticos, territoriales, etcétera. Entonces, para nosotros contribuir a esa anhelada paz mundial tenemos que comenzar por nosotros mismos. Un trabajo de interiorización, de meditación, de aceptación, bien, para poder contribuir positivamente al resto de la sociedad. Cada persona tiene una valía, cada persona puede ser el que puede llevar una antorcha de transmitir luz y conocimiento a otros seres. Bien, no tenemos que esperar solamente a los grandes maestros, los grandes gurús de masa. A veces la enseñanza la podemos recibir de cualquier persona y donde menos lo esperamos. En el Srimad Bhagavatam ahí habla de que hay 32 tipos de maestros espirituales. Bien, no solamente el maestro, el que está sentado en un trono, ¿no?, y la gente va y le da reverencia, sino hay muchos tipos de maestros donde una persona puede aprender, ¿no? Podemos aprender de los animales, podemos aprender de las plantas. Qué ejemplo más grande, ¿no?, de tolerancia y sacrificio, el de los árboles, ¿no?, que están ahí. Ellos se queman y dan sombra al resto, bien, y se mantienen firmes ahí contra viento, contra marea, contra la inclemencia, ¿no? Entonces la importancia de cómo podemos observar en la naturaleza, en el día a día, cómo hay momentos, personas, animales, plantas, las montañas, etcétera, que nos pueden transmitir enseñanza. Bien, y entonces eso es lo que yo he tratado humildemente de transmitir en este libro, que esta es la primera presentación que hago, que es aquí en Madrid. El día 19 lo presento, si Dios quiere, en Ceuta, en mi ciudad, y luego lo presentaré en Campus FI, en Cáceres, la semana que viene. Y luego ya hacemos un parón porque a ver quién le decimos que venga en julio o en agosto a hacer una presentación. Ya después de septiembre sí que vamos a ir a otras ciudades, Valencia, Barcelona, etcétera. Bien, y bueno, también haré algún vídeo en el canal de YouTube hablando un poquito del libro. Y ya para terminar mi intervención, pues agradeceros de nuevo a todos vuestra presencia,
Ahora os voy a invitar a, si queréis hacer alguna pregunta en relación al libro. Porque es verdad, cuando decimos preguntas, me hacen algunas veces unas preguntas que no tienen nada que ver exactamente con lo que iba al libro, o, como suele ocurrir, como ocurrió esta mañana, que te cogen el micro para una pregunta y al final da otra mini conferencia a la otra persona, ¿no? Y da una mini conferencia y muy bien, sí, tal, ¿no? Hasta que ya dice, pues, sí, se acabó. Y entonces, mi maestro decía que la naturaleza del ser humano, y en esta época que vivimos ahora mismo, de Kali Yuga, la época de la ira, de los conflictos, de la hipocresía, cuando tú convocas un evento, independientemente de que juega la selección y todas las cosas que hemos dicho, bien, pero bueno, yo también tenía el deseo de venir aquí y de presentarlo, mi maestro decía, cuando se hacen actos de carácter espiritual, va muy poca gente. Cuando se hacen actos de carácter más material, va más gente. Bien. Yo le decía a Armando hoy en medio broma, le decíamos, teníamos que poner o que regalamos el libro o que al final del acto se daba una copa de vino español, ¿no? Entonces a lo mejor lo petamos y lo llenamos hasta el final, porque mucha gente dice, gratis, venga, vamos, ¿no? Como dice, gratis apuntan un bombardeo, ¿no? Entonces, yo le preguntaba muchas veces a mi maestro, decía, mira, es que hicimos este programa en la India, por ejemplo, ¿no? En la India si te viene un programa 5.000 personas es un fracaso, ¿no? Porque imagínate, ahí hacen cosas y te aparecen 50.000, 100.000. Yo me acuerdo la primera vez que yo fui a la India, cuando yo vi tanta gente por la calle, yo le pregunté a mi tía, a la hermana de mi padre, le dije si es que había una manifestación o algo, y decía, no, esto es la gente que va por la calle, es normal, ¿no? Pues entonces ahí cuando se hacen programas espirituales, lo podéis ver en YouTube o lo que sea, ves a lo mejor un maestro hablando y ves 10.000 personas sentadas, ¿no? Entonces, mi maestro decía, mira, tú te vas a una tienda de cosas baratas, vamos a ponerlo en el ejemplo de la tienda de los chinos, ¿no? Tú te vas a la tienda de los chinos y ves que hay mucha gente y están comprando cosas baratas, ¿vale? Cosas de 1 euro, 2 euros, 3 euros, muchas cosas que incluso luego se lo llevan a su casa y no saben muy bien ni para qué, pero como valía tan barato, lo han comprado, ¿vale? Tú vete a una joyería, ¿vale? Una joyería que venda diamantes. ¿Cuántos clientes hay adentro? 1 persona, 2 personas. ¿Por qué? Porque los diamantes, aparte de que son caros, el que los compra tiene que saber que es un diamante. ¿Ven? Incluso hay, por ejemplo, grandes joyerías, ¿no? Como Tiffany, así, que no puedes ir a comprar, tienes que pedir una cita, ¿no? Te atienden cuando tú pides una cita y dices, venga tal día usted a tal hora y la atendemos. Entonces mi maestro decía, las personas que tienen inclinaciones espirituales compran diamantes, porque saben lo que está buscando y dónde lo vende y que no está al alcance de todo. Las personas más materialistas van a las cosas baratas, ¿vale? Donde va toda la gente, el mogollón, pues va, porque bueno, va hasta ahí y como no vale mucho. Entonces, esto es lo que tenemos que realmente apreciar. Por supuesto, cuando una persona va a hablar o va a cantar o va a hacer algo, siempre quiere contra más gente haya, mejor, ¿no? Pero en este caso, vosotros, agradeceros el esfuerzo que habéis hecho en venir y para mí sois todos compradores de diamantes, pero de lo bueno, de 24 quilates como mínimo. Pues nada, muchas gracias a todos por vuestra atención. Invito a, si alguno queréis hacer alguna pregunta relacionada sobre la temática del libro, ¿vale? ¿Perdona? El vino lo dan afuera. Os damos un vale. ¿Con cuál tenemos el convenio? Con la... Bueno, esto de cuando nadie hace una pregunta es que o se han enterado de todo también o no se han enterado de nada. ¿Tú quieres hacer una pregunta? No, coge el micrófono. Dentro de la isla de las emociones, ¿no has nombrado la ira o el enfado? ¿No está contemplada? Sí, bueno, más o menos he tratado, digamos, aquí lo voy a mirar aquí, el capítulo 17. No, porque lo que hablo más bien un poco de otra serie de sentimientos, ¿no? Que en sánscrito se llaman rasas. Rasas que son diferentes humores que desarrollamos, como la felicidad, la tristeza, la vanidad, la abundancia, el conocimiento y el amor.
No hablo, por ejemplo, de Croda, que es la ira, por ejemplo, o la avaricia. Digamos que aquí he tratado un poquito de la parte un poco positiva, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Porque incluso hasta ciertos aspectos, la vanidad muchas veces está mal entendida también, ¿no? Hay la persona que es vanidosa, como que se siente superior a los demás, y hay personas que su vanidad consiste en que le gusta arreglarse bien o vestir bien o lo que sea, ¿no? Hay que saber entender también ese efecto. Pero sí que en el libro luego hay otros capítulos que sí hablo de la ira, la codicia, digamos todo eso. Claro. Sí, sí. ¿Quién más? Dígame. No, es una tontería, pero entonces usted no es español, es hindú. Vale, eso es interesante la pregunta esa. Vale. No es interesante, ¿no? Muy interesante, muy interesante. Vamos a ver. Bueno, así me da tiempo para explayarme. Vale. Hindú es la religión. Español es una nacionalidad. La nacionalidad hindú no existe. Las personas de la India son indios. Y dentro de la India hay personas que practican el hinduismo, que son hindúes, hay personas que hay musulmanes y cristianos, etcétera. Incluso hindú no existe el idioma hindú, no existe la raza hindú, no existe la nacionalidad hindú. Existe, por ejemplo, la nacionalidad india. Dentro de la India hay muchos tipos de etnias. Por ejemplo, hay personas que son caucásicas, que son de tez blanca, hay personas que son dravídicas, que son de tez oscura. Bien, hay diferentes tipos de raza. Y la lengua, una de las lenguas oficiales de la India es el hindi, ¿no? Si uno dice, me estaba hablando en hindú, no es correcto, no existe. Bien. O incluso cuando aquí dice la gente, me fui a comer a un restaurante hindú. Bien, la gran mayoría de los restaurantes que supuestamente dice que dan comida hindú en Madrid son o pakistaníes o de Bangladesh, la inmensa mayoría, que son de religión musulmana, ni siquiera son hindúes. Entonces, aparte de aclararle esa duda, yo soy español porque he nacido en España y de madre española, pero de religión hindú. Si alguien me pregunta cómo te identificas, pues yo soy un español que practica el hinduismo. Y soy del Real Madrid también, no sé si eso cuenta o no. Bien, y hay personas que son de religión hindú y que son de origen indio. Bien, pero bueno, incluso aquí en esta sala tenemos personas que practican el hinduismo y han nacido en España e incluso no tienen ninguna conexión con la India. Yo sí la tengo por parte de mi padre, pero hay personas que han adoptado voluntariamente el hinduismo como su espiritualidad, su forma de vida. Bien. Cuando haces una presentación de libro, te has presentado tú como Pujari, Purohita. Sí. ¿Tú ejerces esto en algún templo en Ceuta? Bien, vale, te comento. En Ceuta tenemos un templo en mi ciudad, pero el templo, por desgracia, no tiene un culto diario. Es decir, no hay un sacerdote. Y el sacerdote que tendría que estar en el templo, que podría ser yo perfectamente, o que tuvieran otra persona, se le llama pujari, porque es el que hace la puya, o archaka, pero eso nada más que hacen el trabajo del templo. Es decir, por ejemplo, si yo hago un rito funerario, donde en el hinduismo se considera un periodo de contaminación, porque está en contacto con una persona muerta, etc., luego no puedes entrar al templo a oficiar una ceremonia en el templo. Entonces, por eso hay como dos tipos de sacerdotes. Yo me encargo de hacer los samskaras, que sería como los sacramentos o los ritos de paso en el hinduismo. Es decir, hay sacramentos prenatales. El hinduismo es la única espiritualidad que tiene sacramentos prenatales. Antes de la concepción, una pareja que decide voluntariamente traer un alma a este mundo, pues llaman al sacerdote y hace una ceremonia. Vamos, queremos tener un hijo, ¿no? Y hace una ceremonia. O tenemos ceremonias, por ejemplo, postnatales, que es la ceremonia cuando se le pone el nombre al niño. Luego hay ceremonias que se hacen a los 6 meses, cuando el niño comienza a tomar los primeros alimentos sólidos. Luego tenemos una serie de ritos como el cordón sagrado, que sería como entre comunión, confirmación en el cristianismo, el bar mitzvah que hacen los judíos. Entonces yo hago todos esos ritos y viajo por toda España. Incluso a veces me llaman de Italia o de Portugal, etcétera. Pero de los rituales, lo que más hago afortunadamente
son o ceremonias del nombre o bodas. Y los ritos funerarios los hago solamente en la ciudad de Ceuta. Porque claro, muchas veces si me llamaran del fallecimiento de una persona en otra ciudad, pues donde yo vivo, mientras llego y demás, y en el hinduismo se trata de, una vez que fallece una persona, al contrario del budismo, que pueden tener el cuerpo 3 y 4 días, en el hinduismo se trata de que una vez pasadas las 24 horas se incinere el cuerpo lo antes posible. Entonces, muchas veces si me llaman de Barcelona, esto me es muy difícil, no imposible, pero es difícil llegar. Y sí que en Ceuta muchas veces colaboro con el templo. Me dice, mira, ven a dar una conferencia o vamos a hacer tal ceremonia y yo hago y la oficio. Pero no hay un templo con un culto diario en la ciudad. No sé si he contestado. Sí. ¿Todas las ceremonias son puyas? O sea, la traducción sería de puya. No. Puya es una ceremonia que incluye los 5 elementos. El fuego, la tierra, el agua, el aire y el éter. Hay puyas muy complicadas y hay puyas muy sencillas. Bien, el acto de hacer una ofrenda, por ejemplo, yo puedo tener en mi casa una imagen, imagínate que tengo una pequeña imagen o tengo una foto de Krishna o de Ganesha y al menos debo de ofrecerle una serie de elementos, ¿no? Una barrita de incienso, una vela que representa el fuego, una flor, el agua. Entonces eso lo puede hacer cualquier persona, ¿no? Que aprenda por lo menos que lo pueda hacer bien, porque ahí digamos que vale más el acto de amor y devoción de la ofrenda que el contenido. Pero cuando estás en un templo, las ofrendas son más complejas. Y los rituales más complejos son las ceremonias de fuego, que es el homa, que digamos que es un poco mi especialidad, en el sentido de que el fuego está presente desde que una persona nace en el hinduismo hasta que muere. Todos los ritos tienen fuego. Entonces una persona se casa enfrente del fuego, donde hace su promesa. Si una persona se compra una casa y me invita para que yo bendiga su casa, es una ceremonia de fuego para que el fuego destruya las energías negativas que tiene esa casa, ¿no? Entonces, cuando nace un niño le ponemos el nombre, o si una persona quiere entrar voluntariamente en el hinduismo, hacemos una ceremonia de fuego. Entonces el fuego siempre está presente, ¿no? en toda la ceremonia, como elemento de destrucción para la recreación, ¿no? De lo positivo, la eliminación de lo negativo. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta más? A ver, vosotros los que estáis muy callados allí. Bueno, pues una de las cosas interesantes... ¿Tiene la pregunta? ¿Cuál es la diferencia entre puya y arte? Vale. Es una pregunta un poco más técnica porque mucha gente no sabe ni lo que es la puya ni lo que es el arti. Pero vale, bien. La palabra arati, bien, que es una de las ofrendas, rati significa noche, la noche que es lo que es oscuridad, ¿no? En sánscrito el antónimo es poniéndole una A. Si rati es oscuridad, arati quiere decir disipar la oscuridad y aportar luz. Entonces toda la ofrenda que incluyen luces, lámparas, son ofrendas para disipar la oscuridad. Se refiere a la oscuridad de la ignorancia. Bien, la luz representa el conocimiento, la bondad, la oscuridad representa la ignorancia, representa el mal. Bien, entonces, ¿cómo surge la oscuridad? La oscuridad surge ante la ausencia de luz. Entonces, la importancia de hacer esas ofrendas, que nosotros cuando hacemos ofrenda a la divinidad, no solamente estamos adorando a la divinidad, sino realmente es un trabajo hacia nosotros. Bien, porque Dios, en sus diferentes formas y nombres, es omnipotente, omnipresente, omnisciente, no necesita de nuestra ofrenda, ¿verdad? Porque si yo le ofrezco una flor, Dios ha creado la flor. Si yo le ofrezco una fruta, Dios ha creado la fruta, ¿no? Es como algo redundante, le estoy dando algo que Él ya tiene. Y esto a mí me gusta explicarlo con una analogía del Día del Padre. Bien, el Día del Padre, de que aquí celebramos el 19 de marzo, los americanos creo que lo celebran en estos días, pues viene el niño o la niña. En mi caso me venía mi hijo cuando era más chico, ahora ya tiene 18 años, y me decía, papá, dame 20 euros.
Ese niño, ¿para qué quiere 20 euros? Venga, le daba los 20 euros. Y al día siguiente, el Día del Padre, venía el niño con el regalo. Mira, papá, el regalo del Día del Padre. Yo sé que el niño no tiene dinero, que ese regalo me lo ha dado con los 20 euros que eran míos. Pero ¿por qué me gusta el regalo? ¿Por qué me emociona? Porque es un síntoma de amor. No, pues esto es lo mismo. Cuando tú le ofreces a Dios flores, agua, incienso, fruta, Dios lo tiene todo eso. Pero ¿qué le gusta a Él? Que tú lo estás haciendo con amor. Te dice que en Krishna, la Bhagavad Gita, dice que ofréceme con amor y devoción una flor, una fruta, una hoja, un poco de agua, y yo lo acepto. O sea, no nos está pidiendo grandes manjares ni darme la grande ofrenda. El ingrediente principal es que tú lo hagas con amor y con devoción. Por eso hay que diferenciar el ritual mecánico del ritual que la persona hace con espiritualidad. Nosotros cogemos en español la palabra espiritual. Si a la palabra espiritual le quitamos espi, ¿qué queda? Ritual, ¿vale? Entonces, si yo hago un ritual de forma mecánica, porque yo soy el sacerdote del templo y tengo que a las 7 de la mañana todos los días hacer la puya, pero no siento amor ni devoción, siento mecánico, al final ni siquiera tengo fe de que dentro de esa imagen hecha de piedra o de madera está la divinidad, entonces estoy haciendo un ritual. Pero si yo tengo la fe de que Dios se ha manifestado de esa forma y yo le pongo mi amor, mi devoción y mi concentración, entonces se vuelve en algo espiritual. El ritual tiene que estar acompañado de la espiritualidad. Y el espíritu también necesita del ritual. Bien, en la forma de expresarnos, los seres humanos, y los rituales son comunes a todas las tradiciones espirituales, una forma de comunicación, de comunión con la divinidad. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Bueno, pues agradeceros a todos de nuevo vuestra presencia. Espero que hayáis aprendido algo. ¿Tú qué tienes? ¿Hora de la India, sí? ¿O cómo es la cosa, chiquillo? A ver, cuéntame. Libro, acerca del libro. Usted habló de este libro y yo quiero saber de qué perspectiva. O sea, en hinduismo tenemos muchas ramas, ¿no? Como Upanishads, tenemos Vedas y hay otra que no me acuerdo ahora que también habla de ateísmo. Y pues, ¿esta perspectiva es suya o de qué está basado? Vale, lo expliqué un poco al principio de la presentación. El libro, más que una opinión personal mía, recoge el saber de los maestros, de los diferentes acharyas, y está basado específicamente en la Bhagavad Gita. Bien, entonces cada historia al final tiene una enseñanza y esa enseñanza, digamos, está respaldada por la Bhagavad Gita. Bien, 90% de la historia hablo de la Bhagavad Gita y luego un 10% hablo del Srimad Bhagavatam o Bhagavad Purana. Bien, pero a mí me han preguntado muchas veces, ¿usted es un maestro? Yo digo, yo no soy maestro, yo soy discípulo para siempre, ¿vale? Discípulo significa aquel que repite lo que dijo su maestro, y mi maestro lo que dijo el suyo, y el suyo lo que dijo el suyo, lo que se llama el parámpara, bien, o la sucesión de maestro y discípulo. Yo lo que trato es de adaptar este conocimiento milenario de acuerdo al tiempo, el lugar y las circunstancias, lo que en sánscrito se llama Kala, Patra y Desha. Bien, por eso, porque no es lo mismo, por ejemplo, hablar a un público que puede tener más o menos conocimiento, que si hablas con personas que tienen más conocimiento. Es como el profesor de educación de un colegio que tiene que saber si está dando clase a niños de parvulario o niños de primaria, niños de secundaria. Entonces, aquí se trata de poner un conocimiento básico, accesible, que la pueda digerir todas las personas sin perder la esencia de la tradición, que es la Bhagavad Gita, como texto que recoge todo el saber del conocimiento védico. Y otra de las metas o pretensiones de este libro es que la persona que lea este libro y luego quiere saber más, esto le abra la puerta a leer otros libros más profundos, como las Upanishads o los Vedas o la Bhagavad Gita, pero que al principio la persona tenga por lo menos
un punto de partida. Muy bien. ¿Alguien que tenga alguna pregunta más? ¿Ya está? Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias.